Recuerda este momento, Operación Campamento, año 2006, Zapatero con Aguirre y Gallardón, con una demolición anunciando el inicio de la Operación Campamento. Zapatero prometió entonces 11.000 viviendas en ese mismo lugar en 4 años. 20 años después, ayer mismo, Pedro Sánchez, con una gran comitiva, esta vez solo con su gobierno, sin ayuntamiento ni comunidad, vuelve a hacerse la misma foto, otra vez con la demolición, y otra vez vuelve a anunciar las mismas 11.000 viviendas. 100.000 viviendas a construir durante los próximos años, 20.000 nuevas viviendas públicas en construcción de hasta 12.000 viviendas en la ciudad de Madrid. La promoción, nada más y nada menos que de 43.000 viviendas. Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. En el futuro, nada más y nada menos que otras 55.000 viviendas. Buenas noches, España, y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, y solo aquí, nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Pues ahí lo tenemos, ¿eh? Según Sánchez ya ha construido casi 500.000 viviendas para ayudar a los ciudadanos españoles. Lo cierto es que de nuevo derrumban la misma casa que derrumbaron hace 20 años para decir que construyen viviendas. Esa es la realidad. Ese es Pedro Sánchez. Es la mayor estafa que ha tenido España en siglos. Un trilero de primera, un personaje siniestro. Como dice Antonio Banderas, este hombre es que no es que cambie de opinión. Como decía, no es que cambie de opinión, no. Cambia de principios y de valores. Hoy yo creo que ni siquiera cambió ni de principios ni valores, porque nunca ha tenido ni principios ni valores. Lo cierto, amigos, es que hoy han salido muchas noticias, muchísimas cosas que tenemos que contar después de la tormenta de la operación Julio Iglesias, que ya les hemos explicado aquí prácticamente todo. Dicen, 2 mujeres han denunciado. Mentira, 2 mujeres no han denunciado a Julio Iglesias. Ha sido una organización feminazi financiada directamente por Soros, una organización internacional con sede en Nueva York. Ninguna mujer ha denunciado a Julio Iglesias ante la Fiscalía, ante la Audiencia Nacional de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Pero luego lo veremos. Estará aquí un íntimo amigo de Julio Iglesias para contarnos la última hora. Pero atención, ¿ustedes se acuerdan cuando a los principios de los principios aquí contábamos que detrás de la caída de Ábalos y de Aldama estaba Rodríguez Zapatero? ¿Se acuerdan que le decíamos que los que se meten con Rodríguez Zapatero terminaban en la cárcel? En este caso, Ábalos, Aldama, etc. ¿Y por qué decíamos eso? Ábalos tenía muy buena relación con Venezuela, principalmente con el ministro de Turismo, y junto a su clan, pues tenían, digamos, la conexión con el régimen criminal. Ahí estaba Aldama, que renunciaba a los 200 millones de euros de Air Europa. Estaba también metido Aldama para la llegada, junto a Ábalos, de Delcy Rodríguez y con el visto bueno de Pedro Sánchez para pasar esas reuniones en un palacete del Viso. En definitiva, Ábalos, Aldama, Coldo, etcétera, toda esta pantulea, pues eran los que controlaban o estaban intentando tomar el control de la relación directa con Venezuela. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Zapatero? Pues lógicamente dijo, ustedes a mí no me van a pisar el césped. Este césped es mío y voy a sacar a los perros y se van a enterar. Y fíjense ustedes, todo aquel que... Y ahí están los datos, son datos objetivos. Todo aquel que ha tenido relación directa con Venezuela, directa o indirectamente, está en procedimientos criminales. Coldo formaba parte de la banda, está procesado. Aldama formaba parte de la banda, está procesado. Es verdad que está colaborando con la justicia, pero está procesado. Ábalos, el jefe de la banda, uno de los jefes de la banda, que era el que tenía el contacto directo con el ministro de Turismo y con parte también del gobierno venezolano, también está procesado. Begoña Gómez, que también formaba parte de la banda indirectamente, ya sea por la relación que había
con Aldama, que trabajaba para su compi llamado Javier Hidalgo, pues también está procesada. Todo eso se lo adelantamos hace más de un año, ¿vale? Cuando todavía, lógicamente, no sabía nada. Y ayer, ¿qué dijo el hijo de Ábalos? Confirmó exactamente eso. La conexión entre Zapatero y Sánchez, pues prácticamente no existía o era relativa en esos momentos. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Zapatero? Te estás metiendo en mi territorio y poco a poco empieza a actuar en la sombra para que vayan cayendo pues estos personajes que eran en un primer momento, digamos, la vanguardia de Pedro Sánchez, hasta el punto que se los quita del medio para defender él solo como representante único del régimen, del narcorrégimen venezolano, y poco a poco irse metiendo en el gobierno de Sánchez. Hasta el punto que el propio hijo de Ábalos habla de que Zapatero es el presidente de la sombra de la política internacional española. Hasta el punto que, según el propio hijo de Ábalos, en una entrevista que hizo ayer en Telecinco, ha llegado a confesar, señoras y señores, ha llegado a confesar que efectivamente, el que gobierna es Zapatero. Y el peligro de que Sánchez sea echado de Moncloa no le viene porque no tenga presupuestos, porque sus socios le abandonen, porque metan en la cárcel a su mujer, a su hermano, a todo su número. No. El peligro de Sánchez, según el hijo de Ábalos, viene de Zapatero, quien poco a poco ha ido metiendo, al parecer, de nuevo en la cúpula socialista a sus hombres fuertes, hasta el punto que habla de una posible traición, en vivo y en directo, una posible traición de el señor Óscar López y el señor Hernando. Serían los que están conspirando en la sombra para tumbar a Pedro Sánchez Pérez Castejón. En esa situación estamos, en una situación en la cual, amigos, el que fue presidente del gobierno intenta retomar el poder poniendo sus piezas en el tablero de ajedrez. En estos momentos ya sabemos que Óscar López ha sido castigado por Pedro Sánchez, poniéndolo aquí como secretario de los socialistas madrileños, para quitárselo del medio. Óscar López, que era el mismo que estaba buscando pruebas contra Pedro Sánchez, pruebas de las famosas saunas para ir contra Pedro Sánchez de las primarias. Hernando, ¿quién es Hernando? Que ahora ha sido recuperado. Hernando es, cuando Sánchez dice no es no con Rajoy, es el que le deja tirado. Eso sí, tanto Hernando como Óscar López y Pedro Sánchez eran los Pepiños Boys. Los Pepiños Boys que salen curiosamente y son lanzados después de que, según el señor Villarejo, hubiera habido determinadas grabaciones en unas saunas o prostíbulos que le hubieran lanzado a Pedro Sánchez dentro de la Secretaría del Partido Social. Esos prostíbulos, los prostíbulos del Suegro, y según un informe del señor Villarejo, que al parecer pudo haber extorsionado a dos ministros o a un ministro con las iniciales JB. En definitiva, amigos, aquí empezamos a ver ya una lucha de poder muy clara. Y empezamos a ver también por qué Pedro Sánchez tiene una cara que parece la momia de Tutankamón. Esa es la realidad. Pedro Sánchez ha estado jugando con fuego, ha dejado meter hasta tal punto a Zapatero dentro de la estructura de gobierno que en estos instantes está totalmente condicionado. Y cuando Zapatero ha sido puesto contra las cuerdas, que yo sí soy de la opinión de que aquí, amigos, a Zapatero, aunque hay dos querellas, aquí hay unas cloacas que no se pueden ustedes imaginar, Zapatero al final va a ser juzgado en los Estados Unidos de América, y ustedes saben que cuando yo digo una cosa se ha cumplido prácticamente todo. Pero es más, ¿qué le ha dicho a Zapatero a Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez quería tirar cuerda, quería marcar distancias. Y le ha dicho Zapatero, no, no, que yo empiezo a cantar. ¿Y qué es lo que le ha dicho? Utilizas todas las cloacas del Estado para salvarme de esta, o prepárate, o prepárate. ¿Y qué han hecho las cloacas del Estado? Pues están a marchas forzadas, amigos, para intentar que no se mueva nada respecto a Zapatero aquí. En estos instantes, la situación, pues es una situación como en el caso de Begoña Gómez. Cloacas actuando contra el Estado de Derecho, a toda marcha. ¿Se había puesto Sánchez a mover las cloacas? En principio no, hasta que le ha llegado la amenaza. Y es que Pedro Sánchez ahora mismo es un títere en manos de Zapatero, que le ha sido el que le ha juntado directamente, le ha unido con pegamento, aunque ya tenía relaciones con los caraqueños, o sea, con los venezolanos, ya tenía relaciones, pero ahora el compromiso es tal que no se puede salir de las garras, y con China. Esa es la relación. Y es más, intentan presentar a Zapatero como si fuera el gran héroe. Zapatero, que no es que haya sacado ningún preso político, no ha sacado, más bien ha hecho que entren más en la cárcel, como dice Cayetana Álvarez de Toledo, que hoy, por cierto, ha dado un repaso a todas las sandeces del botón sacarino y de todo este gobierno que apesta a cloaca podrida, amigos, y que está haciendo un daño sin precedentes a la nación, a la cual la lleva directamente a un barranco lleno de peñascos. Vamos a escuchar a doña Cayetana y luego continuaremos. Libertador de presos. Si no fuera obsceno, sería cómico. Señor Álvarez, responda. ¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter? Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. Empezó como mediador de parte, hasta que la oposición lo repudió por falsario. Luego se especializó en el tráfico de presos políticos, salidas condicionadas a los intereses del régimen, el chantaje como método, la libertad como moneda. Las propias víctimas han denunciado sus prácticas, de Leopoldo López a Lorenz Salé. Si callas, te saco. Si sales, me das las gracias. La gratitud del preso como coartada para blanquearse y prueba de su influencia sobre el régimen. ¿Qué mejor tarjeta de visita para un lobista? Y qué inmoralidad. Ahora denuncian que a Trump le interesa el petróleo, ya. Y a los socios de Zapatero los derechos humanos. El mismo Zapatero que inició la demolición de la transición española, hoy intenta impedir una transición real en Venezuela. Y el mismo Sánchez que blanquea la dictadura venezolana, trabaja para vaciar la democracia española. No es analogía, es continuidad. Zapatero y Sánchez, desgracia para Venezuela y vergüenza para España. Y sin embargo... Pues es verdad, Zapatero Sánchez y Sánchez Zapatero. Vergüenza para una gran nación que se llama España. Pero es más, amigos, cuando hablamos, y lo hemos dicho antes, de que la cloaca está a puro movimiento, a marchas forzadas, lo vemos claramente. Cuando vemos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional del Reino de España rechaza investigar al señor Rodríguez Zapatero, que se ha demostrado por activa y por pasiva que es un colaborador, que ha tenido negocios con un narcoestado considerado por los Estados Unidos como una organización terrorista, cuando el fiscal no tiene el cuajo de ni siquiera iniciar la investigación para ver si esos indicios se pueden convertir en indicios probatorios para luego llevarle a un procedimiento. Es que en España, amigos, las cloacas funcionan a toda marcha. Cuando vemos tanta infamia, tanta poca vergüenza de aquellos servidores públicos a los cuales pagamos y pagamos con creces
porque nos saquean día sí y día también a impuestos, que no tienen ni la dignidad de un tipo que ha sido uno de los brazos ejecutores del régimen de Caracas y no tiene ni la decencia de abrir una investigación, por lo menos para aclarar tantas y tantas cosas que has hablado aquí. En esos momentos, amigos, nos damos cuenta y se confirma de que el dicho de quién depende la Fiscalía, pues cada día hay que más que repetirlo. Y cuando los órganos que nos tienen que defender están en manos de la mafia, que se autodefiende con los órganos del Estado para no llevar a los delincuentes a dar cuentas ante la justicia, eso quiere decir que la situación de nuestra democracia no es precaria, es lo siguiente. Y de eso precisamente, esa señora que cada vez que habla parece que se ha tomado un litro de cazalla, hoy presumía en el Congreso de Diputados. Escúchenla. Está todo dicho, ¿no? Yo hoy he asistido a una sesión parlamentaria del Partido Popular en el Senado que está convirtiendo a esta Cámara en algo tremendo, ¿no? De utilización partidista y con temas que nada tienen que ver con la vida de los ciudadanos y lanzando mentiras y lanzando infundios, y volvían a hablar del régimen de Maduro. Es que hoy en la Cámara el Partido Popular ha vuelto a hablar del régimen de Maduro, con la que está ocurriendo en Venezuela, porque tienen una serie de eslogan que se han aprendido y que los van repitiendo por allí y por aquí. Yo me alegro mucho de que eso ocurra, es lo que esperaba, y yo espero que pidan perdón algunos. Es que aquí se archivan las causas de denuncias que se ponen contra nosotros o qué tal, y nadie pide perdón. A mí me acusaban de que yo estaba trabajando en un cupo catalán, y lo han dicho por activa y por pasiva, y sobre todo en Andalucía, para intentar horadar mi campaña electoral para el futuro, y ahora que es obvio que Cataluña está dentro del régimen común, ¿alguien ha pedido perdón? A mí no. Bueno, primero, la causa de Zapatero no está archivada. Ha sido el fiscal que no ve indicios, no ve delito. Dice que hay conjeturas. Y luego ya el colmo es que dice, es que a mí... Bueno, yo creo que le tenían que preguntar a los compañeros, ¿está fresquito la cazalla? Porque, oiga, o es que se ha tomado mucha, o es que nos toma por imbéciles, para decir las sandeces. A mí me acusaban de crear un cupo catalán. Pero claro, lo has creado. Pero claro que lo has creado. Si estás intentando imponer precisamente una financiación irregular a la financiación a las comunidades autónomas para beneficiar a Cataluña, prácticamente es un cupo catalán a la carta. Una financiación a la carta de una región española que está en constante rebeldía en manos de nacionalsocialistas, señores y señoras. ¿Pero qué hemos hecho nosotros tan malos? Dios mío, tan malos hemos sido los españoles para merecernos estos engendros políticos. Que esta tipa es la ministra de Hacienda, esta, que no estaría ni vendiendo cebollinos en ningún lugar, mintiendo, y encima que le pidamos perdón. ¿A ti perdón? Anda, vete y tómate otro trago de lo que tú ya sabes y déjanos en paz. Y para colmo, hoy en el Parlamento español, para colmo, pues tenemos gentuza, gentucilla y rufianes. Rufianes que hacen honor a su apellido. Porque, amigos, tener a este tuercebotas diciendo sandeces en el Congreso de Diputados es el colmo. No vamos a poner las palabras, vamos a poner otras. Ha llegado a decir que Donald Trump es un pedastra, que es un violador, que es en el Congreso de Diputados. Y la Chonia Mengol detrás y no le dice nada. Señores y señoras, es que han convertido esto, el Congreso de Diputados, que es el centro de la soberanía nacional, directamente en una charca de gorrinos. Porque la tercera institución del Estado, la Chonia Mengol, insultando al presidente de los Estados Unidos, y
ella callada, en vez de decir, señor Rufián, no diga usted esas palabras. Bueno, ya sabe lo que hace Donald Trump. Donald Trump va apuntando y va dando guantazos como panes a esta chusma. Desgraciadamente lo recibimos los españoles, porque estos anormales funcionales de la política, pues básicamente les importa a los ciudadanos un pepino. Vamos a escuchar a ese rufián, más rufián que nunca, hoy en el Congreso de los Diputados. Cuadrilla, PP y Vox, que por ejemplo, el otro día, mientras hacían memes del presidente Zapatero secuestrado como Maduro, porque, señor Álvarez, repita conmigo, lo del otro día, independientemente de lo que se opine del señor Maduro, es un secuestro. Secuestro. Nuestro sectarismo político o nuestra ideología no tiene que estar por encima del derecho internacional. Secuestro. No le cueste tanto como cuando le costó decir genocidio. Secuestro. Pues mientras la cuadrilla que aplaude como focas a Donald Trump hacía memes del presidente Zapatero secuestrado como el señor Maduro, porque capturar se capturan salmones. A presidentes no se les captura, se les secuestra. A ver, señor Rufián, el de secuestro. A ver, sacamantecas. Sacamantecas. Repite conmigo, señor Rufián. ¿Pero qué está usted hablando de secuestro? Pero este es el nivel político de inteligencia que tienen estos personajes golpistas, que no sé qué hacen en el Congreso de Diputados. Que desde que ha llegado al Congreso de Diputados se le ha quedado una cara de pan de la buena vida y del chorizo y los garbanzos que se toma aquí en Madrid. ¿Qué hablas de secuestro? Ignorante de la vida. ¿Qué hablas tú de secuestro? La detención de un criminal de guerra perseguido por el Tribunal Internacional Penal por crímenes de lesa humanidad. Perseguido en Estados Unidos por un tribunal por formar parte de una organización terrorista y tráfico de drogas. Detener a los delincuentes es secuestrarlos, pedazo rufián. Pero es que amigos, con esto, ¿dónde vamos? Con esto, ¿dónde vamos? Y encima algunos, que qué bien habla rufián, por favor, esto es un insulto al corazón de España, al sentido común y sobre todo a la inteligencia de los españoles de bien. Y para insultos a la inteligencia de los españoles de bien, pues lo hemos visto con el tema de Julio Iglesias, la cacería. No, es que 2 mujeres han denunciado. ¡Mentira! Ninguna mujer ha puesto ninguna denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. ¡Es mentira! Es una organización de feminazis financiada por Soros, cuya sede social está en Nueva York, la que ha puesto aquí en una operación prácticamente de Estado la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La misma que no quiere investigar a Zapatero y la misma que va a hacer un show increíble, como la jueza Roja de Catarroja, para estar todos los días dándole a la lavadora de porquería. Pero es que lo de Julio Iglesias tiene un antecedente. Han ido a por Adolfo Suárez. No le ha funcionado. Y es que utilizando la Radiotelevisión Española, el gobierno del Estado. El capitán Araña, en su línea de correa, todo organizado por una agencia de comunicación y todo repitiéndolo como auténticas hienas mediáticas. Vamos a recordar lo que hizo el capitán Araña con Adolfo Suárez y lo que están haciendo ahora con Julio Iglesias, pero primero con Adolfo Suárez. Examen de conciencia que hacer también en lo mediático, porque no han sonado en el caso de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez ha sido acusado de violación por una víctima que en el momento de los hechos tiene 18 años.
Pues bien, según ha sabido Televisión Española, esa víctima ha tenido ya reunión con el Ministerio de Igualdad para tratar medidas de reparación. Ha pedido retirar el nombre del aeropuerto Adolfo Suárez. De momento, en principio, sin movimiento. Pero, Cristina Cañedo, ha habido ya primer encuentro en este terreno Adolfo Suárez. Sí, hemos podido confirmar que esa reunión se ha producido al más alto nivel entre el Ministerio de Igualdad y la víctima de esos abusos de Adolfo Suárez, según su propio testimonio. Una reunión que se había producido y se habría alargado durante más de una hora, en la que esta mujer habría podido relatar lo que ella misma vivió entre el año 1983 y 1985, y en la que el Ministerio de Igualdad se habría comprometido a mantener con ella el contacto, a explorar cualquier vía de actuación, aunque nos asegura el entorno de la víctima le hubiera gustado también que se hubiera puesto sobre la mesa alguna medida más concreta. Lo que podemos confirmar es que esa información está ya en manos del Ministerio de Igualdad. A partir de ahora habrá que ver cuáles son los siguientes pasos, porque, como decías, lo que pide es reparación y que se eliminen esas distinciones. Pero bueno, ¿esto qué es? Hace 40 años que me ha violado cuando tenía 18 años. El Capitán Araña, con 18 años, digo, pues lo mismo que tu novia, cuando empezaste a salir con ella. Capitán Araña, o sea, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Que te conocemos. Que eres más araña que nunca. Y es que, amigos, esto ya es de chiste. O sea, que ha puesto una denuncia de una supuesta violación de hace 20 años, de 40 años, y ahora hay que destrozarla además. Oiga, demuestre usted que la han violado. ¿O es que ya con la simple denuncia ya es culpable en esta dictadura feminazi? Pero esto es increíble, es que mañana me denuncian de que soy ya el destripador y te hacen una campaña organizada por una agencia de comunicación y con toda la fuerza mediática y te han destrozado la vida. ¿Pero esto qué es? Pero esta horda de rameras mediáticas, ¿de qué van? ¿De qué van? Y encima con dinero público, desde la Televisión Española. Y la Redondo, la que dejó desprotegida a las mujeres, que es un desastre, que me reúno con ella, vamos a quitarle el nombre al aeropuerto. Pero esto, amigos, esto es surrealista. Pero ¿saben lo que pasa? ¿Saben por qué hacen esto? Porque les dejan, porque no hay oposición, porque se tienen que plantar ya, tener un par de lo que no tienen. Porque esta gente es una mafia que va a llegar hasta el final, hasta el totalitarismo final. Y si nadie se le enfrenta, lo van a hacer. Le van a quitar a Adolfo Suárez el aeropuerto. Y van a quitar todo. Todo. Porque así son. Y hoy tenemos un programa, amigos, que no se lo pueden perder. Con nosotros van a estar los mejores. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en esta lucha contra los capitanes arañas y el eje del mal. Pues con nosotros tenemos a los mejores. Con nosotros en el programa de hoy tenemos al señor Roldán, Raúl Sánchez. Junto a Raúl Sánchez, al doctor Juan Jara, Fernando Sancho, Alex Navajas, nuestro querido Sastrón, íntimo amigo de Julio Iglesias. A ver, enfoque aquí. Allí no, que no hay nadie. Amigos, como siempre, nos queda muy poco tiempo y quiero ir muy rápido, pero déjenme dar un fuerte saludo a Mari Carmen y a todos los guerreros de luz que nos están viendo en estos instantes. Y quiero hablar de la bala de Ábalos. Atención, la bala de Ábalos. Ábalos acaba de enseñar a Pedro Sánchez una bala de plata. Y ojo, esta bala de plata ya empieza a acusar directamente al presidente del gobierno y a los que tiene a su alrededor de relaciones claras y contundentes con el régimen terrorista que gobierna en Venezuela. Esa bala de plata dice que tiene documentos, WhatsApp y comunicaciones que implicarían directamente al propio presidente del gobierno. Atención, que José Luis Ábalos guarda documentos que acreditan una supuesta
o una, no supuesta, una estrecha relación entre el chavismo y el Partido Socialista desde que Sánchez es presidente del gobierno. Estos documentos, ¿qué incluyen? Documentos confidenciales, ojo, porque hay que recordar que Ábalos no era cualquiera, como dice Sánchez, no, es que no le conozco, no. Ábalos era el secretario de organización del Partido Socialista, o sea, la mano derecha de Pedro Sánchez Pérez Castejón, y era el ministro todopoderoso de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez. Y dice que tiene documentos, archivos y mensajes escritos que detallan directamente los contactos personales, negociaciones y atención a esto que dice que tiene Ábalos en sus documentos, que incluye pagos a dirigentes socialistas a través de PDVSA. Lo vuelvo a repetir, Ábalos ya habla abiertamente de pagos directos del régimen criminal, del régimen asesino terrorista de Venezuela a dirigentes al más alto grado del Partido Socialista Obrero Español. Esto, amigos, no es cualquier cosa, porque a lo que Ábalos dice que tiene documentado, y cuando hablamos de altos dirigentes del Partido Socialista, lo creo que ustedes los tienen muy claro, altos dirigentes llegarían hasta la momia de la Moncloa, directamente. Estamos hablando de la momia de la Moncloa, según esto. Que podría haber recibido dinero directamente, pagos, sobornos de una organización terrorista y narcotraficante. Lo dice Ábalos en El Español. Y es que lo que Ábalos está diciendo respecto a todo esto es algo que ya hemos adelantado. Que están las investigaciones de la UCO, que lo tiene documentado la UCO. Porque cuando Ábalos sale en el 2021 del gobierno y salen con él Aldama en compañía y toda esa trama, ¿qué es lo que hace Koldo? Koldo es mandado a Venezuela por Pedro Sánchez Pérez Castejón, porque Koldo era el hombre de todo de Pedro Sánchez, a ver si nos enteramos, y se va a reunir con Delcy Rodríguez. ¿Y para qué se va a reunir con Delcy Rodríguez? Para decirle, que ya lo hemos dicho aquí, esto no lo digo yo, están los informes de la UCO y está publicado. Le dice a Delcy Rodríguez, oye, los sobornos que nos pagas por medio de PDVSA, ya no lo hagas por medio de Aldama, sino por medio de quién. Ha salido publicado. ¿Por medio de quién, Sánchez? Por medio de Rodríguez Zapatero. Que es que encaja todo. Después de que Zapatero se quita del medio a Ábalos, ¿qué es lo que hace Zapatero? Directamente, presuntamente, él es el que se mete en el eje que coordina todo. Se quita a Koldo, perdona, a Ábalos y a Aldama se lo quita del medio y él pasa a dirigir el cotarro. Y que reparte, ya saben, se lleva la mejor parte. Pero en esos documentos, Ábalos está hablando de cómo Pedro Sánchez le manda para organizar la visita de Delcy Rodríguez, la que al parecer vino a cerrar el trato con la momia de la Moncloa. ¿Para qué? Para la presunta financiación de la Internacional Socialista, que en estos momentos preside Pedro Sánchez y que la utiliza para blanquear al régimen narcoterrorista. ¿Y para qué también? Presuntamente para financiar al Partido Socialista, que está siendo investigado en los tribunales. Y además, Delcy le pedía que controlaran a Pollo Carvajal. Y era Ábalos, que era el hombre de Sánchez, el que estaba detrás
del CNI, de Margarita Robles y compañía, para ver qué pasaba con el pollo Carvajal. Y que decía Delcy, protégeme al pollo, protégeme al pollo. ¿Qué pasó con el pollo? Que empezó a pillar y dijo Zapatero, extradítalo, que este nos condena, este nos confiesa todo. De hecho, ahora está confesando en los Estados Unidos. La documentación, amigos, podría demostrar directamente los pagos de los terroristas de Caracas a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Lo repito, la documentación de Ábalos podría presuntamente demostrar los pagos, los sobornos de los narcoterroristas de Caracas a altos dirigentes socialistas, incluido a la momia de la Moncloa. Si estos documentos prueban esas relaciones directas, que ya hay pruebas y indicios, que por cierto, ese fiscal de la Audiencia Nacional no quiere investigar, mientras que quiere investigar una denuncia a Julio Iglesias que parece que es más importante que la posible pagos o sobornos de terroristas al gobierno de España. Esto, amigos, si estos documentos prueban las relaciones directas, esto ya no es, Majestad, esto ya no es para que usted hable de retenidos. Esto ya es para que haya una revolución en España y echemos a puntapiés a un presunto gobierno criminal financiado presuntamente por aquellos que matan, que asesinan y que han creado de Venezuela un auténtico infierno. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, vamos a seguir hablando porque hoy es un programa de alto voltaje, como siempre aquí en El Mundo al Rojo. Pero miren lo que dice la noticia. Dice Víctor Álvaros, las cloacas protegen a Zapatero y es el presidente en la sombra. Don Fernando Sancho, en un programa... Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Bien. Digo que hoy no podía faltar usted aquí, porque cuando Víctor Álvaros está hablando a las claras, algo que ya hablamos en su momento aquí, de que Zapatero, Ábalos y Aldama se habían metido en el jardín de Zapatero, Zapatero fue a por ellos, los quitó del medio, cogió el bastón de mando y empezó a organizar el juego hasta el punto que dice el hijo de Ábalos que este señor es el presidente de la sombra, que la momia de la Moncloa es el pelele en manos del príncipe de las tinieblas. Sí, bueno, en principio se me oye bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. En principio Zapatero no estaba con Pedro Sánchez. Entonces, cuando llegó al poder, Sánchez llegó al poder con su núcleo cerrado, que era precisamente Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, Paco Salazar, estaba también Adriana Lastra, y estaba también el que fue director, presidente, bueno, el que se cargó, el que hundió económicamente a Correos, ¿no? Pues Juan Manuel Serrano, ¿no? Entonces ese era, digamos, el núcleo duro del Peyot, el núcleo duro de Pedro Sánchez, que eran, bueno, pues unos tenían control en el partido, especialmente Ábalos y Santos Cerdán, obviamente, ¿no? Y al final Ábalos, lo ha dicho Víctor Ábalos, fue el que rescató a Sánchez. Sánchez lo habían echado del partido después de haberlo pillado allí haciendo maniobras orquestales en la oscuridad, en la urna, ¿verdad? Y lo habían echado de la Secretaría General y se había ido. Estaba, bueno, pues Sánchez tiene esas cosas emocionales que ya se han sabido cuando le dan esos arrebatos, etcétera. No es una persona que se haya caracterizado por un equilibrio, o cuando escribe esa carta a la ciudadanía diciendo que es un hombre profundamente enamorado, lo que no nos importa en absoluto a los españoles. Es decir, estas cosas
ponen de relieve que no es una persona que tenga un equilibrio, verdaderamente. Y es verdad, por eso le llamamos el orate. Y verdaderamente este hombre llegó así. Zapatero no estaba en ese momento, pero como usted muy bien ha dicho, se fue abriendo camino y fue echando a los que le molestaban, pero no él solo, sino apoyado por los lobbies, porque Zapatero tiene sus lobbies, tiene con sus hijas, maneja aquí, maneja allá, y tiene a los que eran sus hombres, sus ministros, cuando la época de que fue presidente del gobierno, especialmente al lobby Acento, que alguna vez nos explicará el Partido Popular por qué están metidos allí. Porque está, por ejemplo, el hijo de González Pons. Porque es que Pepiño Blanco es Zapatero. Es que es Zapatero. Es esta gente, es José Bono. Por cierto, hace poco se le veía también por la República Dominicana, ¿no? Que allí tiene no sé cuántas offshore. Es decir, lo que hay detrás del zapaterismo es descomunal. Es descomunal. Es un conglomerado de lobbies y un conglomerado económico que posiblemente el día que algo se va descubriendo, pero el día en que salga a la luz, y ojalá salga a la luz, puede que sea algo, una auténtica bomba, ¿no? Entonces las declaraciones de Víctor Dávalos fueron muy, muy interesantes porque hablaba de cómo se ascendió Rodríguez Zapatero, como quitó a su padre, especialmente cuando puso pegas o cuando le preguntaba demasiado por lo que era el rescate de Plus Ultra, y luego lanza varias advertencias, ¿no? Le dice, por ejemplo, sobre Sánchez que puede acabar en Soto del Real como su padre. Esto es algo verdaderamente curioso, ¿no? Y luego también le dice una advertencia de quienes están urdiendo con Zapatero lo que sería una conspiración, ¿no? Y los que están urdiendo la conspiración se refiere expresamente a Óscar López y a otro de los personajes clave de Zapatero, el que está de Hernández, me parece que se llama Antonio Hernández, ¿no? El que está de responsable secretario de Estado del Departamento de... En fin, todo el tema de Huawei lo ha llevado este señor. O sea, controla las piezas clave. Pero el ascenso de Zapatero que se fue produciendo poco a poco, después ya se consolidó después de la imputación de Begoña Gómez, porque en ese momento Sánchez quedó cao. Es decir, Sánchez, como te estoy diciendo, no es una persona que se caracterice por su equilibrio. Cuando hablan de resistencia, aquí no hay resistencia que valga. Es decir, Sánchez no es que esté resistiendo, lo están tolerando desde el triunvirato, los tres que lo están tolerando y manteniendo. Es el blanqueador de Sánchez, que es Feijóo, que va otra vez el lunes a blanquearle a Moncloa, es von der Leyen y es el jefe del Estado. Si no, Sánchez no podría estar ahí. Por tanto, no es que resista, es que no tiene tanta capacidad de resistencia. Todo lo que nos han contado de Sánchez es mentira, es un orate. Es alguien que no tiene capacidad de controlar sus emociones. Pero si hasta nos cuentan los ciudadanos españoles, como he dicho antes, que es un hombre profundamente enamorado. ¿Y qué nos importa a nosotros lo que sea usted deje de estar? Cuando quedó cao por la imputación de su mujer, porque ahí sí que le han dado en donde más le duele, porque de hecho Sánchez no es nadie, es el marido de la hija de Savignano. Siempre ha sido el marido de la hija de Savignano, hasta que luego Ábalos, como dice Víctor, fue el que lo recuperó y lo rescató para intentar recuperar el poder con unas primarias. Tanto es que Sánchez no le estamos dando demasiado. ¿Por qué Sánchez tiene este aparente poder? Pues porque es un descontrolado, es un elemento temerario que es capaz de cualquier barbaridad, como igual que vas a un sitio, yo qué sé, donde hay personas descontroladas, oye, y dice, bueno, es que cualquier cosa puede hacer. No estás seguro porque no tienen reacciones dentro de lo que por las que nos solemos relacionar el común de los mortales. No sé si me he explicado. Se está explicando usted perfectamente, como siempre. Don Fernando Sancho. Entonces, pues yo digo que... Vaya usted terminando, don Fernando. Vaya usted terminando. Sí, no, digo que en ese momento fue cuando aprovechó
Rodríguez Zapatero, esa debilidad de Pedro Sánchez para llegar al poder. Y finalmente, ya por no extendernos más, ha dado esas 3 claves, una que también es una amenaza velada: Sánchez puede acabar en Soto del Real, que es Zapatero el que controla todo el tema, y también el tema ya lo diré, bueno, ahora se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir, el tema de las elecciones del 2023. También habla de las elecciones del 2023 y de cómo lo pilotó todo Zapatero. Si recuerda, y esto enlaza perfectamente con todo lo que este canal ha sido pionero, ha hecho una magnífica labor para denunciar todo lo que ha pasado en los temas electorales, los temas de correos, quién controlaba correos, de decir Rodríguez, y todo lo pilotó Rodríguez Zapatero, que anunció poco antes de las elecciones que se iba a producir un sorpresón. Al final están encajando las piezas del puzzle, don Jesús Ángel. Efectivamente, lo ha relatado usted perfectamente y empieza a salir ya todo. Don Fernando Sancho, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, a ver si hablamos un día, porque ya queda poco para las elecciones en Aragón, pero estaremos en contacto. Sí, además están interesantes porque a Pilar Alegría puede darse un batacazo descomunal. Pues, o sea que pues están interesantes. Esperemos. Don Fernando, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Vosotros un abrazo muy fuerte. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros el doctor Juan Jara, que viene hoy con un vestuario diferente, don Juan Jara. Don Jesús, buenas noches. Con la gorra de los... Es la línea de soporte de los Navy SEALs, en concreto en Creta. Sí, pues, una base norteamericana. ¿Cómo me gustaría que se pusiera usted delante de Sacamanteca de Rufián? Del secuestro. Del Comebollos. Del Sacamanteca de Rufián, sí. Me encantaría, sí. La verdad es que, en fin, no hay un español mejor cebado que él. Sí, está cebado como un chancho. Eso es. Como el chancho en Poza, que se revuelca. Un pez luna. Y decía que iba a estar 4 días aquí. No, y que además reniega todo lo español, pero yo cada vez que voy a la feria me lo encuentro allí morado. Sí. De jamón, de todo lo bueno. De morcilla, de garbanzo. Eso es. En Sevilla de todo lo bueno, porque va en feria, que es cuando ponemos lo mejor de cada casa. No. Y le digo, oye, pues es tan antiespañol como disfruta. Está regordío. Está regordío. Sí. Y encima, bueno, en fin. Bueno, es que él, entre otros, tiene secuestrada a España. Exactamente. Eso sí. En fin, es un pequeño homenaje a las Fuerzas Armadas norteamericanas que han derrocado a un tirano narcoterrorista después de haber perdido las elecciones a manos de Edmundo González Urrutia. Exactamente. Con nosotros también el señor Sánchez. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, José Ángel. Un placer aquí, como siempre. Y con nosotros el señor Pérez Roldán. Muy buenas noches, igualmente. Y la primera pregunta es para usted, porque dice la noticia que la Fiscalía sanchista, al rescate de Zapatero, rechaza que se investigue por colaborar con Maduro. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues vamos a ver, el juzgado central de instrucción admite la querella de acto y le da traslado al fiscal para que se pronuncie sobre la posible competencia de la Audiencia Nacional en los hechos denunciados. ¿Y qué hace el fiscal? Se pronuncia sobre la admisión de la querella, que no le han preguntado, pero no sobre la competencia de la audiencia. Es decir, el juez parte de que hay hechos que en apariencia son delictivos, le dice, informe si soy competente yo, o no. Juez de la Audiencia Nacional, o es competente un juzgado de instrucción. Pero no le dice que hable sobre la admisión de la querella. Pero claro, como la Fiscalía es la voz de su amo, la voz de Sánchez en este momento... Entonces, si le está diciendo el juez, haga usted un informe, si soy competente o no, y se está yendo por donde le da la gana, ¿vale? Él dice que no la admite, no la admite desde su punto de vista, pero el juez tendrá la última palabra. El juez tiene la última palabra. Ahora veremos el peso que tiene o que deja de tener el criterio del fiscal. ¿Por qué? Porque el juez no está vinculado por el criterio del fiscal. Entonces veremos, sinceramente, si se separa del criterio del fiscal, si no se separa. La señora Montero que tiene que pedir perdón porque ha sido archivado. Claro, es que de archivado todavía no ha sido nada. Es que aquí hacen de lo que dice un fiscal, ya le sacan unas conclusiones que no existen. También es verdad que cuando los procedimientos seguían, por ejemplo, el del hermano David Sánchez, del hermano de Pedro Sánchez, no había nada. El de Begoña, no había nada. El fiscal general, que ha acabado en sentencia de condena, no había nada.
Pues claro, van haciendo una serie de, que no se comprende muy bien, una serie de vender un producto que enseguida se averigua que no es cierto lo que Le voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo es posible luchar contra el crimen internacional, contra el crimen organizado, cuando en algunos países el crimen internacional tiene en sus manos y controla a los que tienen que luchar contra ellos? Pues muy difícilmente, muy difícilmente. ¿Por qué? Porque es que, lógicamente, si se elige un gobierno, si hay un gobierno en una nación, es, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, para perseguir a los malos, no para amparar a los malos. Claro, decía Alfonso X el Sabio, bueno, que el derecho estaba precisamente para permitir que los buenos pudieran vivir entre los malos, pero es que todos estos gobiernos, por ejemplo, lo que nos pasa ahora, bien, hacen leyes y toman decisiones políticas precisamente para que los malos puedan vivir entre los buenos. Esa es la situación en la que nos encontramos, y la Fiscalía, como obedece instrucciones de Sánchez, y Sánchez está vinculado estrechamente con Zapatero, ¿qué va a hacer el fiscal? Bueno, ¿pedir la persecución de Zapatero? Lo que han dicho, y luego lo veremos, es que Zapatero ha pedido activar todas las cloacas para sacarle del pozo. Claro, el problema es que cada vez les quedan menos cloacas, porque claro, las cloacas aquí en España son tan cloacas, porque sinceramente han sido tan chapuceras, bueno, pues que su principal activo, con decir que era una tal Leire, que está desactivada ahora mismo, claro, poco les queda. Y es que además el problema es que, como dentro del propio PSOE y dentro de las propias cloacas ya huelen el cadáver político de Sánchez. Sánchez no es un... ¿Y cómo se llama este fiscal? Pues sinceramente, yo he leído el informe, no sé ahora mismo el fiscal que es, porque materialmente es que no me ha dado tiempo, porque ya habrá novedades en este asunto, que estamos trabajando en ellas, que no puedo anticipar. Claro, pero, claro. Pero procedimentalmente, si el juez le pide si es competente o no, y se está metiendo en otro tipo de... en otra parte del proceso, es un error procesal por parte del fiscal. Bueno, es un error, pero no está penalizado. Es como si a un abogado le dan alegaciones finales y se pone a hablar de otra cosa que no es el pleito que le lleva a ese tribunal. Bueno, pues no es adecuado, pero no es sancionable. Aquí el fiscal, como los abogados muchas veces decimos cosas que no tienen nada que ver con lo que nos ha preguntado el juez. No es sancionable, pero lo que sí que es harto sospechoso que se le haga una pregunta al fiscal sobre la competencia, no se pronuncie de la competencia y se pronuncie sobre la admisión o no a trámite de la querella, que el juez, cuando dicta el auto, en primer lugar, le da referencia de diligencias previas. ¿Qué quiere decir diligencias previas? Diligencias previas que el juez entiende que hay un delito y por eso, bueno, una apariencia de delito, por eso hablo de diligencias previas. Si no hubiera claro la apariencia del delito, hubiera abierto diligencias indeterminadas, diciendo, se lo paso al fiscal para que me determine si hay algo. No, él parte en el hecho primero de ese auto, diciendo, bueno, los hechos querellados revisten la apariencia de delito, le doy traslado al Ministerio Fiscal para que diga algo sobre la competencia. ¿Por qué? Porque la Audiencia Nacional tiene unas competencias muy limitadas, delitos que cometen los españoles en el extranjero, bueno, el tráfico de drogas, en determinadas circunstancias, temas, bueno, de blanqueo, eso es más bueno, más o menos lo que le dice el juez, para ya cerrar el tema, es a ver si eres competente, porque si no, para que pase la competencia mejor a un juzgado de instrucción. Claro. O sea, no le dice nada más. Nada más. Y el otro cuenta una película. Claro, y el fiscal, pues es un poco, el fiscal ha actuado un poco como Sánchez, que le preguntan algo en las Cortes y responde otra cosa que no tiene nada que ver. Es decir, tenemos fiscales que no son fiscales del Estado, son fiscales del PSOE. Y ese es nuestro drama. Pues ahí lo tenemos. Vamos a continuar porque dice Entre Más Aguas, que explica el método que usa Zapatero para que no quede rastro de los viajes que hace a Venezuela. Señor Sánchez. Sí, bueno, aquí otra vez vuelve a aparecer la figura de Zapatero, ¿no? Un hombre completamente siniestro. Como bien decía ayer Víctor Ábalos, el hijo del exministro, es el presidente de la sombra. Nosotros lo llevamos defendiendo aquí en Distrito Televisión y el Distrito.es desde hace bastante tiempo, que realmente quien mueve los hilos es Zapatero, y cómo a raíz de esto, lo comentaba Javier Pérez Roldán, cómo hay
hay una, digamos, una operación orquestada precisamente para proteger a Zapatero. Es decir, tanto ya no solo de la Fiscalía, sino de las cloacas, etcétera, ¿no? Y lo que comentaba usted, el tema de cómo utilizaba Zapatero precisamente para no dejar rastro en sus vuelos a Venezuela, era a través de aviones de PDVSA, ¿no? Es decir, precisamente no utilizaba aviones oficiales, ni el Falcon, ni aviones... La misma que pagaba a altos dirigentes, dicen presuntamente también a la momia de Moncloa, les pagaba sobornos. Al final lo que hemos visto, lo que estamos comprobando es que Maduro ha comprado voluntades a nivel internacional. O sea, aquí en España, por eso, o sea, se está intentando investigar a través de, con esta querella que pusieron a oír precisamente los vínculos que tenía Zapatero con la narcodictadura, y lo están parando porque no interesa investigar eso, no quieren investigarlo porque ahí pues, es la caja de Pandora, ¿no? Es decir, ahí todos pensábamos que en el momento que cayera Maduro caería Zapatero, pero es que están intentando que no caiga Zapatero, están intentando sostener a Zapatero, pues porque al final, como Zapatero ha puesto a todos sus hombres en los últimos años precisamente a manejar esto, es decir, ha puesto a sus hombres en Ferraz, en Europa, en los ministerios, entonces, claro, o sea, la telaraña que ha tejido en este caso el expresidente de gobierno es tremenda, y al final, pues Sánchez no deja ser un maniquí o un teleñeco, digamos, de alguna manera, de Zapatero, y claro, entonces, que no se investiga a un expresidente, precisamente, porque al final lo que se da a entender es que aquí parece que la justicia, o sea, tiene que haber un juez con los suficientes bemoles como para investigar a Zapatero, y aquí qué pasa, que claro, que no se quiere investigar porque las cloacas están funcionando muy bien, ya lo decía ayer precisamente Víctor Ábalos, ¿no? Cómo las cloacas protegían a Zapatero de todo esto, y cómo, según lo comentaba él, que su padre había dicho que en una conversación con Grande Marlaska, el ministro, que era imposible, digamos, desmantelar las cloacas del Estado para todo eso, ¿no? Es decir, que eran tan profundas que ahora mismo era inviable. En este caso, le decía al ministro del Interior, que lleva 7 años como ministro, ¿no? Entonces, lo de Zapatero, pues bueno, lo que pasa es que, claro, hay una operación precisamente para protegerle, o sea, pero protegerle desde todos los ministerios. Bueno, aparte del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, Ministerio de Hacienda, que nosotros hemos denunciado muchas veces por qué no se investiga a Zapatero los fondos, el patrimonio que tiene, el patrimonio inmobiliario, la fortuna, ahí se puede ver todos los tejemanejes, los testaferros que tiene detrás, precisamente, tanto en España como a nivel internacional, pero es una operación, pues eso, opaca para que a Zapatero sea intocable aquí en nuestro país, ¿no? Pues amigos, no solo el gobierno quiere salvar a Zapatero, porque salvar a Zapatero es salvarse a sí mismo, sino quieren salvar a Delcy, porque también es salvarse a sí mismo. Vamos a escuchar a la señora doña Cayetana Álvarez de Toledo directamente replicar esto o acusar al gobierno de estas palabras. Escúchenla. El gobierno socialista quiere reciclar al régimen chavista. Quiere salvar a Delcy para salvarse a sí mismo. Quiere una transición lampedusiana, que todo cambie para que todo siga igual, el negocio y la impunidad. Aplicarán el viejo manual de Zapatero, promoverán a falsos opositores, intentarán sembrar la división y minar la alternativa, pero les digo, no lo vamos a permitir. Se lo decimos también a nuestros aliados, empezando por los Estados Unidos. Sabemos que ninguna transición es moralmente impoluta. Todas exigen cesiones y transacciones a veces indigestas, pero algunos principios sí han de prevalecer para que la propia transición prospere. Delcy Rodríguez no es una moderada, no es la Adolfo Suárez venezolana que ustedes pintan, y desde luego no es la presidenta de Venezuela, como le ha recordado el propio Trump. Es la civilina cara B de Maduro, y nosotros lucharemos para que Europa no le levante las sanciones por inmoral y por ineficaz. Pues Delcy Rodríguez, que hablaba el hijo de Ábalos, que ha estado de compras hasta hace 2 días en Madrid. O sea, que al parecer no solo entró el día de que la pillan, sino que ha entrado cuando da la gana, vulnerando las sanciones internacionales. Bueno, podemos poner algunos ejemplos más. Yo estoy convencido de que Puigdemont viene a Barcelona cada vez que quiere. Que Delcy Rodríguez se ha paseado a través, por supuesto, con el permiso del ministro de Asuntos Exteriores, del control de fronteras de Pequeño Marlaska. Estoy convencido. Y estoy convencido de que ¿cómo se llama este terrorista tan sangriento? De Juana Chaos. De Juana Chaos,
pues ya sabemos que ha venido a España en numerosas ocasiones a pasearse. Por cierto, lo ha revelado en exclusiva nuestro querido Fran Simón en su cuenta de redes sociales y lo han copiado algunos medios, como siempre, no lo han citado. Claro. Pues entonces, que al final resulta que cuando la presidencia del gobierno y todas las instituciones del Estado están absolutamente corrompidas, no sabemos si siempre por los mismos, o sea, quiero decir, por supuesto, todo el narcotráfico petrolífero venezolano está ahí presente, pero seguramente no exclusivamente, ¿no? Huawei, hasta hace bien poco, la pareja de Álvarez era la número 2 en Europa de Huawei. Es decir, entonces, cuando todo es corrupto, ¿qué nos sorprende de que haya corruptos paseándose y gastándose el dinero mezclado de polvo y sangre venezolana por la calle Serrano de Madrid? Pues no nos extraña nada, sinceramente. Es más, es no solo verosímil, sino es que es totalmente razonable, efectivamente. Pero si había una casa en el distrito de Salamanca, en el Viso, una semana reservada para Delcy el día que finalmente no pudo entrar con las maletas. Eso de que finalmente no pudo entrar... Bueno, estuvo en España, lógicamente. Pero, pero de que dicen que pudo haber estado una semanita ahí tranquilamente. O sea, es que esto es, digamos, lo que hablamos. Es una casa de locos cuando los criminales son los que dirigen un país. Eso es. O sea, es muy difícil, lo preguntaba usted a don Javier, es muy difícil, teniendo la prensa democrática enfrente, un parlamento transparente, actuar contra el mal a cada paso, porque como hay garantías, pues es muy difícil que la democracia pueda defenderse de una narcodictadura o de una dictadura política, aunque tenga una economía liberal como China, o una teocracia magnicida como la iraní. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay quintacolumnistas, porque siempre hay necios, porque hay gente que tiene derecho a equivocarse, porque cuando hay libertad puedes elegir el bien o simplemente te sumas al mal. Bueno, es que es así. Por eso las democracias liberales son política, moral, socialmente mejores sistemas políticos que los demás. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. ¿Les gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.